porque tienen entre las manos el tema del IBI, ¿no? Que para los ciudadanos de Oviedo, menudo dolor de cabeza. ¿Qué pasa con el IBI? Bueno, verá usted, el IBI en el ayuntamiento de Oviedo, vamos, en el municipio de Oviedo, a raíz de la llegada a la alcaldía de don Gabino de Lorenzo Ferrera, pues se convirtió en un asunto recurrente y serio. Tan serio que en los años 95 y 96 dio lugar a las mayores manifestaciones contrarias a la actuación de la alcaldía que se han registrado en una ciudad, no siendo en tiempos bélicos. O sea, el rechazo que se mostró hacia la actuación del señor alcalde en aquellos tiempos fue tan enorme que con un censo aproximado de 200.000 habitantes se llegó a realizar hasta 5 manifestaciones con una asistencia media de 50.000 personas, de una sola ciudad. No son las grandes manifestaciones sindicales, de donde acude o acudimos gente de toda Asturias, se dan cita, no, solamente de vecinos del municipio de Oviedo. Las manifestaciones llegaron a tener hasta 50.000 participantes reconocidos por la propia Policía Municipal. Pero pónganos en antecedentes, ¿qué fue eso que molestó tanto a los ciudadanos de Oviedo? Pues verá usted, hasta ese momento el impuesto de bienes inmuebles, lo que siempre tradicionalmente en España se conoció, y por la mayoría de las personas mayores se sigue conociendo, como la contribución, pues tenía dos facetas. Se llevaba a cabo la renovación del catastro, y eso determinaba la nueva valoración de las fincas. En algunos casos las fincas disminuían su valor por su deterioro natural y en otros lo aumentaban. La mayoría de ellas, lógicamente, lo aumentaban y con esta actuación del Estado, a través del catastro, subían los tipos del impuesto de bienes inmuebles. Como en ocasiones la subida, por razón de polaridad, era muy elevada, los ayuntamientos en toda España, en una ley no escrita, aplicaban lo que se denominaba el coeficiente cero. Estos los ayuntamientos, que eran los encargados de recibir el dinero que se paga por el IBI, aplicaban un coeficiente cero para no gravar más la economía de los contribuyentes. Don Gabino de Lorenzo lo entendió de otra manera, vio que ahí tenía lo que él consideró una mina importantísima y en vez de aplicar el coeficiente cero, aplicó el máximo, que en aquel momento era el 0,73. Y para traducirlo, para no liarlo usted con coeficientes, voy a decirle lo que supuso para un contribuyente en Oviedo, entre muchos. Sí, los ejemplos claros. Si usted pagaba hasta aquel momento por su vivienda, en cualquier lugar de Oviedo, vamos a poner que pagáis usted en aquel momento 250 euros anuales, pasaba a pagar 700. Vaya. El próximo recibo podían ser 700 euros. Entonces, claro, la ciudadanía, lógicamente, se escandalizó de tal modo, se alarmó de tal forma, que en alguna medida estas movilizaciones llegaron a Madrid. El entonces vicepresidente del gobierno, don Francisco Álvarez Cascos, asturiano por cierto, tuvo que tomar nota de ella, llamar directamente, por cierto, miembro destacado del Partido Popular, al cual pertenece también el alcalde don Gabino Lorenzo, y al parecer llamarle y decirle que qué estaba haciendo, que estaba creando un ambiente en todo el territorio nacional contrario al partido con este tipo de acciones, y lo que consiguió, bueno, en principio dijo que lo único que iban a conseguir los habitantes de Oviedo saliendo a manifestarse era gastar la suela de los zapatos. Curiosamente, a partir de la quinta manifestación, este criterio del señor Álvarez Cascos cambió un poquito y llamó, como estaba diciendo, al señor de Lorenzo y le dijo que esto había que rectificarlo, y por fin lo dejaron en la mitad, con lo cual la subida fue muy considerable. Pero no paró ahí, puesto que a partir de esa fecha y hasta el año 2011, este impuesto en Oviedo ha llegado a subir hasta un 80%. Y lo único que ocurre es que se aprendió la lección, los políticos a veces tienen incluso hasta cerebro, y aprendieron la lección y en vez de subirlo todo una vez, lo fraccionaron en décadas. Y entonces vino la revisión catastral que curiosamente pidió el Ayuntamiento de Oviedo. No se sabe por qué, porque no se llevaba 15 años sin hacer y repentinamente el Ayuntamiento de Oviedo solicita que se revise el catastro.
y lo revisan en el año 2011 para el 2012. Y entonces hay que volver a admitir la subida que se viene aplicando. O sea, que todavía están en ello. No, la subida que daste ya se eliminó. El Ayuntamiento de Oviedo la fraccionó de tal modo que aplicando el año pasado el 2%, se llega al 2022, que es cuando termina la cifra, donde va a subir otro 50%, va a llegar al 50%, pero con una cuña que hay que introducir, no del Ayuntamiento de Oviedo, sino del gobierno del señor Rajoy. Y es que el año pasado, en razón a la explicación que se nos ha dado a todos los españoles de carencia de fondos en el Estado, pues autorizó a las administraciones locales, obligó mediante decreto ley a las administraciones locales a que aplicasen un 10% sobre el impuesto de bienes inmuebles de ese año, que se va a trasladar todavía al año 2013. Que sepamos. Con lo cual en Oviedo... A ver, Juan, resumiendo, porque se nos acaba el tiempo. Sí, entonces, el incremento fue el 12% ¿a dónde el va? año pasado. Y claro, todavía siguen con esas acciones. Porque, claro, el legado que ha dejado Gabino de Lorenzo todavía lo están arrastrando y padeciendo. Y nos da la impresión de que es un lastre tan enorme que nos va a mantener en el fondo a los habitantes del municipio de Oviedo durante bastante tiempo. Y esto es algo que ustedes han hecho público, que son conscientes los ciudadanos, y yo no sé, claro, ¿qué ambiente hay por Oviedo? Cuando alguien se cruza por el ayuntamiento, porque claro, con todo, que me imagino que esto que ocurre en el Ayuntamiento de Oviedo pasará en muchos ayuntamientos. Pues hay que suponer que sí, pero ya digo, el Ayuntamiento de Oviedo fue un caso muy especial que destacó sobre el resto de los ayuntamientos españoles, y para los habitantes del municipio, sean urbanos o sean rurales, es y lamentablemente va a ser durante mucho tiempo un peso en sus economías que creo que no se merece. Sinceramente creo que no se merece. El señor Iglesias Caunedo está, insisto, intentando luchar contra esa pésima imagen que tiene el equipo de gobierno, que dejó también como herencia el don Gabino de Lorenzo, y ya digo que en alguna medida, pequeña medida, está intentando conseguirlo. Lo malo es que como luego tiene que actuar con las herramientas que tiene, que son las que dispone, pues no lo consigue del todo, y lógicamente hay que tirarle de las orejas también de vez en cuando. Lo que me resulta curioso, Juan, es que Gabino de Lorenzo, siendo un alcalde que, muy amigo por lo que nos está contando, no era de los ciudadanos de Oviedo, de los ovetenses, pues estuvo varios años de alcalde. 23 exactamente. Y yo no sé, pero esos mismos que salieron a la calle eran los mismos que le votaban. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Sí, si todos estaban en contra de esas acciones, ¿cómo es que lo estuvo gobernando en el ayuntamiento, en el consistorio de Oviedo, 23 años? Que pasaron legislaturas, ¿eh? 5. 5. Casi 6. Casi 6. Entonces, bueno, de hecho 6, porque aunque él no la terminó, estamos en la 6ª. Entonces yo no entiendo cómo fue esto. ¿Cómo seguía siendo alcalde? Bueno, ahí le voy a poner nada más que 2 ejemplos para que usted se haga cierta idea. Le voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? E incluso un alcalde, recuerdo que era de un municipio de Murcia, que estando en la cárcel por prevaricación y cohecho, se presentó a las elecciones y sorprendentemente resultó elegido. Es que qué cabeza ¿verdad? tenemos, ¿eh? Entonces, sí. El hecho de que el Partido Popular, por lo menos hasta el momento, tuviera una gran implantación en ciertos sectores de la capital ovetense, que son evidentemente mayoritarios, pues ha determinado que eso haya venido siendo así. Y claro, lo que no se puede de ninguna manera es influir en el voto de nadie. Nosotros damos datos, pero no influimos. Si los datos influyen o no, eso ya no es cosa nuestra. Bueno, todavía no me está quedando claro cómo alguien que está en la cárcel puede salir como alcalde. Bueno, pues en la cárcel es un hecho constatado, ¿eh? Es histórico, de hace 4 años todavía. Y lo que ha dicho usted, cómo Oviedo saltó a los medios por esas manifestaciones masivas de los ciudadanos contra la administración pública, contra el ayuntamiento, contra la gestión que hacía Gabino de Lorenzo, y todavía después sobrevivió a 5 legislaturas, 23 años como alcalde. Es una cosa que todavía no comprendo, Juan.